Buenas tardes. Muy bien, vamos a dar paso a la sesión de la tarde con las aplicaciones más puramente dermatológicas y estéticas de la toxina botulínica. Y es un placer y un honor presentar al doctor Gómez Bravo. El doctor Gómez Bravo es cirujano plástico, es un cirujano plástico pues sobradamente conocido. Él tiene una dilatada experiencia y ha estado, pues, su currículum es impresionante, ha estado en algunos de los mejores centros de cirugía plástica internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos, y él actualmente pues divide su práctica entre el Hospital 12 de Octubre, donde es responsable de la formación de residentes y lleva temas de investigación, y el Hospital o la Clínica Ruber, ¿verdad? Pues cuando quieras, Francisco. Venga. Pues muchísimas gracias por la presentación. Voy a tener que disculparme porque estoy un poco mal de la garganta, o sea que van a tener que aguantarme un poquillo si me cuesta un poquito en algún momento parar. Y quiero agradecer sobre todo al doctor Ruiz, a toda la Moraleda, por invitarme, que para mí es un honor venir aquí a un congreso internacional con unos ponentes tan estupendos. Entonces, mi presentación dentro de un congreso donde busca hablar de los avances científicos en la aplicación de la toxina botulínica, pues precisamente cursa sobre este tema, sobre la ciencia y sobre la ciencia en un tema en concreto, que es la belleza y el envejecimiento facial, ¿no? Y bueno, yo querría simplemente con esta presentación que se llevasen quizás una visión general, más que abordar todo el tema, que es, ya verán que es muy, muy amplio, que se llevaron simplemente una imagen, un esquema de cuál es el estado actual de la investigación en cuanto a la belleza y el envejecimiento facial. Bueno, pues empezar con un tema así de arduo, porque muchos dirán, bueno, y esta cita de Don Quijote de la Mancha haciendo referencia a Dulcinea, ¿no?, que dice que su hermosura es sobrehumana, pues en ella se viene a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos. Es un tema muy interesante, habla de la mezcla de los atributos de todos los poetas en las damas, ¿no? Contrasta mucho esta visión con la de Sancho Panza, ¿no?, que habla de Aldonza Lorenzo, que era el nombre supuesto de Dulcinea, como que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo, y vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho. Entonces, claro, aquí me dirán, pues lógicamente, ¿no?, porque realmente sobre la belleza pues no hay nada escrito, o bueno, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Entonces, realmente este relativismo en cuanto a la belleza que ha mantenido a todos los artistas, poetas y muchos científicos con una investigación muy intensa sobre este tema, pues sí que realmente tiene una base científica importante, y hay muchos estudios sobre la belleza y el envejecimiento facial. Entonces, por eso, simplemente, como es muy amplio, quiero que tengan esta visión general de todos los estudios que hay hasta ahora, y luego quizás al acabar pues pondré un pequeño ejemplo de la investigación un poco que ahora estamos realizando con respecto a este tema. Para realizar esta presentación del estado actual de la investigación he hecho una revisión sistemática de todos los trabajos científicos relacionados con la medición de la belleza y el envejecimiento facial. He utilizado distintas bases de datos, PubMed, Scopus, ProQuest, Google Scholar principalmente, y al hacer este estudio han salido más de 2.000 trabajos desde 1970 que hacen referencia a este tema. Bueno, pues lógicamente a la hora de hacer una selección de estos trabajos más pertinentes, con distintos parámetros, lógicamente, pues he conseguido rescatar los 102 estudios sobre envejecimiento y 275 estudios sobre belleza más relevantes actualmente. Y bueno, ya digo que con esto simplemente pues se puede realmente tener una presentación más o menos de lo que es la investigación científica. Esto es un poquito para que se vea un poquito la bibliografía, con 102 referencias sobre envejecimiento facial. Aquí están todos los archivos, lógicamente en una base de datos de referencias bibliográficas, que lógicamente tiene también asociadas sus archivos en PDF directamente, para poder estudiar y hacer referencias a distintos trabajos. En este caso es belleza, con 275 referencias, y lógicamente, bueno, pues salir cambiando, pueden ver todos los trabajos, artículos, según la publicación, la fecha, el autor, y bueno, de distintas categorías, ¿no? Entonces, el objetivo un poco del trabajo es, ya digo,
intentar ordenar primero todos esos trabajos, que yo le pueda transmitir todo este conocimiento en esta media hora, espero no pasarme demasiado, y finalmente intentar pues que vean los distintos conceptos que hay, ¿no? Los factores que intervienen en el envejecimiento facial, yo creo que todos esos trabajos, vamos ya en concreto, los he dividido en dos grandes campos, ¿no? Los que hacen referencia a la percepción del envejecimiento de un individuo con respecto a otro y a los factores ambientales y del individuo que están relacionados con esta impresión que tiene una persona de envejecimiento, ¿no? Y luego los estudios que hacen referencia simplemente a una región anatómica concreta y su envejecimiento concreto dentro de la cara. Los factores que intervienen en la percepción del envejecimiento, bueno, pues son varios, están muy estudiados. Lógicamente, el primero, antes cada uno íbamos un poquito en el rejuvenecimiento facial, en el estudio del rejuvenecimiento y del envejecimiento por nuestra cuenta, los cirujanos plásticos, los dermatólogos. Ahora realmente es importante tener una visión integral de lo que está ocurriendo en el rostro, en la cara, al envejecer. Y para ello es muy importante aunar un poco los esfuerzos de investigación. Es importante conocer los cambios que ocurren en la piel, los cambios que ocurren en cuanto a la laxitud ligamentosa de los ligamentos que se llaman retenedores de la cara, que producen flacidez facial. Ahora tiene mucha importancia la pérdida de volumen subcutáneo, hay muchos estudios muy interesantes sobre eso, y cómo afecta el crecimiento óseo, ¿no? Y quizás muy interesante en cuanto a los estudios de percepción en sí del envejecimiento facial, tienen mucha relevancia hoy en día los estudios de gemelas. Yo creo que es muy importante porque hay ahora unos estudios muy importantes, el grupo danés, que tiene más de 300 gemelas estudiadas, y el grupo de Baumann-Guyuron, que es este estudio con más de 140 casos, ¿no? Pues ha permitido realmente tener una idea muy clara, no solamente de qué es lo que hace que un rostro parezca más viejo que otro, en dos personas que genéticamente son idénticas, sino que qué factores ambientales han tenido estas dos gemelas para que una parezca de mayor edad que la otra. Y curiosamente es tan interesante, perdón porque me van a salir estas voces, que este artículo, que es del British Medical Journal, o sea, un journal muy, muy importante, han demostrado que la edad percibida, o sea, la edad que percibe, es un marcador biológico de la edad cronológica. O sea, se ha descubierto, sobre todo en el grupo de las gemelas danesas, que las pacientes que individuos percibían como de mayor edad, dentro de que las dos eran idénticas gemelas, se han muerto antes. Se han muerto antes. Entonces, realmente han permitido descubrir que incluso ese factor del de percibir la edad de una persona es más importante que un estudio genético del individuo para saber su edad cronológica genética, ¿no? Con lo cual, estos estudios realmente son muy, muy interesantes. Los estudios, ya digo, este es el estudio de Baumann-Guyuron de las gemelas en una feria de Ohio, que se reunieron varios centenares de gemelos. Y bueno, en ellas este estudio es realmente interesante. Yo en algún estudio a veces me voy a no quiero prolongarme mucho porque si empiezo con cada estudio a hablar, pues a lo mejor no nos lleva al final. Pero bueno, este estudio básicamente ha podido descubrir distintos factores, lógicamente algunos como ya se conocen, como es el tabaco, en otros estudios también, ¿no? Una gemela fumadora y la no fumadora, ¿no? Pero básicamente muchos otros factores, ¿no? Por ejemplo, cómo influye el índice de masa corporal, cómo influyen otros factores como medicamentos. Se ha visto que los antidepresivos aumentan el aspecto de envejecimiento facial porque producen supuestamente más flacidez, más relajación facial, ¿no? O sea que estos estudios son muy, muy interesantes, yo recomiendo que le echen un vistazo. Los estudios sobre el envejecimiento también, lógicamente, tienen, como he dicho principalmente antes, una base sobre la región anatómica que estudian. Y aquí pues tenemos de todo, lógicamente, ¿no? Tenemos estudios sobre órbita, cejas y párpados, 26%, estudios sobre el envejecimiento de la piel, estudios sobre el envejecimiento de la nariz, el envejecimiento de la grasa facial y de la mejilla, del esqueleto óseo, del pabellón auricular, de la sonrisa, de los labios, del cabello hasta el vello facial, ¿no? Cómo envejece todas esas estructuras, ¿no? Ya digo, no vamos a intentar meternos en todo, sería inabarcable, pero bueno, algún ejemplo simplemente, por ejemplo, los estudios de PESA en Dallas, un grupo muy activo en cuanto a envejecimiento facial, sobre todo a nivel óseo,
y cómo han descubierto, bueno, que ese crecimiento del esqueleto óseo a nivel de la órbita hace que el mismo párpado vaya desplazándose y cayendo hacia abajo, ¿no? Estos estudios son de Val Lambros en Newport Beach, un cirujano plástico que también es muy activo en el estudio de envejecimiento facial, sobre todo a nivel perorbitario, ¿no? Y hace estos estudios de morphing, ¿no?, entre fotos de pacientes antiguos y qué es lo que está ocurriendo en su cara. Lógicamente, esto es muy importante para todos los profesionales que nos estamos trabajando para intentar mejorar el aspecto y la belleza de un individuo, porque si no los conocemos exactamente qué es lo que está ocurriendo y qué ha pasado, pues es difícil que podamos plantearles una mejoría, ¿no? Y luego, lógicamente, pues estudios muchos con distintos métodos de análisis, escáneres, resonancias. Este en concreto es sobre cómo aumenta la longitud del labio con el envejecimiento. Muy interesante el estudio de Yaremchuk de Harvard sobre el envejecimiento de las cejas, región perorbitaria, que pues hoy tiene mucho interés con algunos de los ponentes que van a hablar después, ¿no? Y bueno, así yo creo que es un campo muy amplio en el envejecimiento facial, pero está muy relacionado con el de la belleza y por eso voy a querer centrarme más en la belleza facial, porque uno de los parámetros, lógicamente, de belleza es la juventud, como luego veremos, ¿no? Los estudios sobre belleza facial vamos a hacer un poco parecido a como hemos hecho con envejecimiento. Los voy a dividir o clasificar todos esos que hemos visto al principio en estudios que hacen referencia a la percepción que un individuo tiene sobre la belleza de otra persona, la percepción de la belleza en cuanto al estudio de la belleza de una región anatómica, que supone el 30%, y luego hay muchos estudios, lógicamente, en cuanto a la belleza de distintas etnias y razas, ¿no? Desde orientales, indios, chinos, coreanos, japoneses, múltiples estudios de este tipo que realmente también resultan muy interesantes. Quizás decir que los estudios sobre la percepción de belleza facial tienen mucha importancia en el campo de la psicología, y de hecho la gran mayoría de estos estudios de percepción son de literatura científica del mundo de las neurociencias. Básicamente de tres campos: la psicología social y del desarrollo, la psicología cognitiva y la psicología evolutiva, ¿no? Una de las personas más importantes en cuanto a la psicología social y desarrollo es Judy Langlois, que es una psicóloga de la Universidad de Austin, en Texas, que ha realizado muchísimos estudios y tiene su laboratorio de investigación sobre la percepción de la belleza facial. De nuevo, la percepción de la belleza facial, y esto sí que es importante, no como tema abstracto de la belleza, sino realmente como la respuesta de satisfacción que produce al estímulo, al sentido de la vista, un estímulo, ¿no? Esto es un poquito la definición de lo que buscamos, ¿no? Para no perdernos. Y eso se puede medir y se puede cuantificar no solamente esa respuesta, sino también qué es lo que lo produce, esa respuesta, ¿no? Y aquí hay muchos estudios, perdona, porque este es un metaanálisis interesantísimo de Langlois, sobre el beneficio en cuanto al atractivo facial que produce en las interacciones de los individuos y en su desarrollo, el tener un atractivo facial, ¿no? Y hay muchos estudios que demuestran pues desde que el niño pequeño o el bebé presta más atención a una cara más atractiva, de un modo prácticamente innato, a cómo incluso los padres tratan de un modo distinto, aunque sean sus mismos hijos, a los que son más atractivos. Hay estudios de cómo rinden más en el colegio los que son más atractivos, de cómo encuentran más trabajo las personas más atractivas, y así seguir hasta de cómo tienen más salud o hasta de cómo viven más años. O sea que realmente el campo de la psicología social y el desarrollo en cuanto al atractivo facial es realmente muy interesante y muy extenso. En cuanto a la psicología cognitiva, también hay muchísimos trabajos y un poquito más científicos, pero muy interesantes también, porque realmente estudian los mecanismos y vías que participan en esa percepción de belleza, ¿no? Y bueno, hay un estudio que, por ejemplo, demuestra que la belleza se capta en simplemente 150 milisegundos y sin necesidad de hacer una mirada, sin mover la mirada, ya se puede captar el atractivo facial, ¿no?
Y bueno, realmente todos estos estudios realmente son capaces de detectar incluso entre mujeres que miran a hombres o incluso a las mismas mujeres y pueden determinar cuál es la respuesta y el cambio en cuanto a su respuesta de atractivo y dónde se produce esa respuesta dentro del cerebro, ¿no? O sea, que hay unos campos, igual que el oído y las emociones, se han detectado dónde está en el cerebro esa parte que nos permite detectar cuál es el atractivo facial, no solamente la belleza, sino facial. Y, lógicamente, la parte, yo creo, más interesante de la psicología evolutiva es el de los estudios de percepción, son los que hacen referencia a la psicología evolutiva. Y realmente la psicología evolutiva simplemente hace referencia a cuál es el indicador o la capacidad reproductiva de un individuo para bueno, con respecto a unas características, conseguir las mejores condiciones para sus progenitores, ¿no? Por selección natural. Los individuos que tienen mejores rasgos y mejores características van a sobrevivir, los que tienen taras o problemas al final se extinguen, principalmente porque de algún modo no encuentran pareja para reproducirse. ¿Y de qué modo no encuentran pareja? Pues porque la hembra reconoce en el macho unas características que van a hacer que sus progenitores tengan mejor calidad genética, ¿no? Y, curiosamente, en nuestros animales, pues a lo mejor es un baile, son cosas simétricas, y en el hombre el factor que más interviene es el atractivo facial, curiosamente. Y hay muchos estudios que hacen referencia a este tema, ¿no? Y para que esto tenga lugar y sea verdad, tiene que haber varias características. Primero, que estos cambios o este atractivo facial tenga unos cambios cuando se desarrolla y tiene capacidad de multiplicación o de tener descendencia al individuo, que es en la pubertad, y ahí hay unos cambios. Que haya unos cambios hormonales asociados al atractivo facial y que, lógicamente, haya unos cambios hormonales también relacionados, ¿no? Y hay muchos estudios que demuestran estos cambios del ciclo menstrual de la mujer y su percepción de la belleza con respecto a los varones, ¿no? A otros estudios interesantísimos, ¿no? De precisamente esto que hablo, que las personas más atractivas en principio despiertan o da la sensación de que tienen mejor salud, y por eso pueden para conseguir una hembra con la que aparearse. Hay estudios que demuestran que los hombres atractivos tienen mejor salud cardiovascular y menos resfriados, mal la garganta, y en cambio las mujeres tienen menos dolores de cabeza, las que son más atractivas, ¿no? Con lo cual, esos estudios son muy interesantes, ya digo, los de la selección natural con respecto al hombre y la mujer, y hay otros muchos factores que intervienen en la percepción de la belleza. Y ya más en concreto, ¿cuáles son los rasgos, las características que hacen que uno perciba que otro individuo es bello o es atractivo, ¿no? Básicamente hay varios factores, ¿no? Y vamos a ir por ellos. Yo he destacado los más importantes, que las características de ese rostro tengan unas proporciones ideales, que tenga juventud, que tenga simetría, que tenga dimorfismo sexual, que tenga un promedio facial y otros factores que también veremos, Ya enseguida, a ver si me acelero un poquito aquí, porque proporciones ideales. Esto todos conocemos que realmente la belleza o los artistas desde la época, bueno, pues el hombre, el Doriforo de Policleto estaba obsesionado con el hombre y con su figura y con su cuerpo, y bueno, había hecho todo tipo de cánones de cuántas veces entraba la cabeza en el cuerpo, 8 veces, etcétera, ¿no? Y esto fue una base muy importante para después todos los artistas, ¿no? Pero ya los egipcios tenían sus cánones de tamaños y para todas las caras, y lógicamente todos los artistas desde el Renacimiento hasta ahora utilizan estos cánones de belleza de proporciones, y todos los que nos dedicamos a la belleza facial pues tenemos que conocerlas, lógicamente, ¿no? Quizás Leslie Gabriel Farkas, que es un cirujano plástico, bueno, ya fallecido hace poco, de origen eslovaco, pero que trabaja en Toronto, pues ha descrito más de 100 características y mediciones. Realmente es el padre de la antropometría de las partes blandas faciales. Una proporción muy importante, que ya habrán oído muchas veces, es la proporción dorada, que llamaba Da Vinci la proporción divina, ¿no? Esto es una característica muy peculiar, que realmente es la relación que tienen dos segmentos, donde la suma de los dos con respecto al más largo es igual a la relación entre el más largo y el más corto.
esta ecuación se describe como el número phi, en honor a Fidias, que era un escultor que hizo todas las esculturas del Partenón, que ya decían que aplicaba esta proporción en sus esculturas, ¿no? Y ese número es un número irracional, básicamente es un 1,618, ¿no? Y esta relación es muy importante. Se ve en la naturaleza en muchísimas estructuras que ocurren sin saber por qué, es con esta proporción, y ha sido la base de artistas de todos los tiempos, desde la arquitectura, donde ya hay un modo de construir un rectángulo con proporciones doradas, ¿no? Donde, bueno, se hace de ese modo y la altura y la base tienen una relación de 1,618, que fue la base para hacer el Partenón, las pirámides de Keops y Notre Dame, lógicamente, ¿no? Aquí también las pirámides tienen esa relación de 1,618, ¿no? Después muchos artistas, ¿no? La Mona Lisa está llena de la proporción divina, todas las proporciones de Da Vinci, incluso Salvador Dalí en su cuadro del Sacramento de la Última Cena tiene el mismo lienzo, tiene esa relación y los pentágonos están en relación divina, ¿no? Y esto ha servido para los cirujanos en concreto buscar esta relación divina en la cara. Y un señor que se llama Mascart, hace unos años, en el 97, creó esta máscara que se basa en distintos pentágonos. Las intersecciones de los pentágonos entre sí tienen relación exactamente de 1,618. Y haciendo estos segmentos sale esta máscara que se corresponde bastante bien. Hay un estudio después realizado que intenta validar esta máscara. Tiene algunos problemas con algunas razas que no sean blancas y con hombres, pero se ajusta bastante bien, con lo cual es uno de los primeros métodos objetivos para estudiar la belleza humana. Hay otras características, no solamente las proporciones y en concreto la proporción divina, también está la juventud, ya hemos hablado de ella con los estudios de NET, y en concreto una característica que se llama la neotenia, que es la característica de un individuo de parecer un niño, no joven, sino un niño. Y bueno, los niños tienen unas características morfológicas especiales, los ojos más grandes, más bajos dentro de la cara, y se ha visto que realmente mujeres que se les hacía un morphing facial con características de niños, pues resultaban más atractivas, con lo cual esa característica es importante. Otra característica muy importante es la simetría, que de hecho ya en la psicología darwiniana pues es un factor muy importante en la naturaleza. El individuo simétrico tiene una genética en principio más pura o mejor para poder tener descendencia con él. Hay que tener cuidado con estos estudios. Lógicamente, si uno simplemente pone media cara con la otra, pues va a salir algo raro. En la cara siempre algo raro no es atractivo, y es importante luego incluso para aplicar tratamientos, ¿no? Con lo cual, muchas veces es mejor hacer una suma de una imagen especular de un individuo e intentar hacer una fusión de las dos para poder hacer que los pacientes vean o no si es atractivo. Y las caras más simétricas, esta es más simétrica, esto está hecho con un morphing de muchas caras muy simétricas y este con caras menos simétricas. Y esta cara, en principio, resulta más atractiva. Y un tema muy importante es el dimorfismo sexual, que son el que la mujer tenga rasgos femeninos y el hombre tenga rasgos masculinos. Cuanto más masculinos sean los rasgos del hombre, más atractivo en principio resulta, y cuanto más femeninos tenga la mujer los rasgos, pues más atractiva resulta, ¿no? Esto son individuos, de nuevo, hechos con una cosa que se llama promediar la cara, lo veremos, donde hay un abanico de más o menos características masculinas, ¿no? O en el caso del hombre y femeninas en el caso de la mujer, ¿no? Como son, bueno, la cara más redonda en una mujer, el hombre más pómulos, la mandíbula más marcada, las cejas más bajas. Entonces, este sería un hombre neutro, este sería con más características masculinas y este sería con una femenina, ¿no? Y curiosamente esto es muy interesante, estos estudios, porque se ha visto incluso que las preferencias de la mujer varían con respecto al tipo de hombre que prefieren, más varón o más femenino, no solamente
según su estado del ciclo menstrual. Cuando están ovulando prefieren un hombre más masculino, y cuando están sin ovular en el ciclo menstrual prefieren un hombre más femenino porque va a cuidar mejor de sus padres, de sus hijos. Perdón. Con lo cual, es unos estudios que demuestran que es así, es curiosísimo, ¿no? Incluso también varían según las preferencias de la mujer. Si la mujer ya tiene pareja y quiere buscar otra relación, va a buscar un hombre más andrógeno, y si lo que busca es más la amistad, va a buscar este tipo de hombres, y aquí hay unas curvas que demuestran esta relación según el tipo de pareja que busque, ¿no? De más a largo plazo o más a corto plazo. Y curiosamente este dimorfismo sexual también se ve en animales, en el macaco, y se ve que está asociada incluso esta cualidad a la simetría facial, con lo cual los animales, incluso macacos y los hombres que tienen más simetría facial, resulta que tienen más dimorfismo sexual y más rasgos femeninos en este caso y masculinos en este caso, ¿no? Estudios muy interesantes de nuevo. Y quizás la parte más importante, ya para acabar, de lo que es el promedio, de lo que son los rasgos que hacen que una cara sea más activa, es el promedio facial. El promedio facial es una característica muy importante para que una persona pueda percibir a otra como atractiva, ¿no? Quizás el que empezó todo esto fue Sir Francis Galton, era un investigador británico muy activo y prolífico, y él estaba estudiando básicamente cómo identificar a criminales reincidentes. Esto era un problema muy importante, lógicamente, porque era muy difícil con los alias que tenían los delincuentes, cómo saber si ya eran reincidentes o si era el mismo delincuente que habían cometido otro delito. Él fue, en principio, el que promovió las huellas dactilares. En esta época no había huellas dactilares, pero bueno, estaba investigando a este señor Bertillon, que fue precisamente el que primero utilizó el término antropométrico, es decir, las mediciones del ser humano, y las utilizaba para medir a estos criminales, y que cuando volvieran tenía sus fichas, y entonces le medían el húmero, le medían el brazo, le medían los dedos, y entonces sabían que era el mismo que había cometido otro delito, ¿no? Esto era en Francia, Bertillon. Y bueno, se acercó allí a Francia, Bertillon fue el primero que también hizo las fotos que ahora vemos de lateral y todo, o sea que realmente era y él se lo llevó a Scotland Yard, y realmente no le pareció una buena idea. De hecho, él fue el que utilizó las huellas dactilares, y en Francia continuaron mucho tiempo sin huellas porque estaban ya utilizados al otro método. Y en la revista Nature, que lógicamente ya desde entonces, en 1878, es el journal científico multidisciplinario con mayor factor de impacto, más de 33, pues él describió este método para hacer una composición de caras de delincuentes. Es muy ingenioso, no nos da tiempo a decir cómo está hecho, pero bueno. Y podía hacer una composición de muchos delincuentes para que pudiera decir, vale, ya sé cómo es un delincuente, este es un delincuente, al verlo. No le funcionó. Y curiosamente, también estaba estudiando, no sé por qué, lo intenté mirar, reconocer a vegetarianos. No sé qué interés tendría o qué peligro tendrían, pero bueno. Este método es muy importante y se ha visto que es el factor por sí solo suficiente y necesario para que uno pueda percibir a otra persona como atractiva, ¿no? Y hay muchos estudios, ¿no? Esto es un estudio en 2005 con la cara promedio de una lección a Miss Mundo. Hay estudios en Internet, en faceoftomorrow.com, donde hay muchos estudios según las zonas de la región donde hacen una fusión de esas caras y resultan las más atractivas, en Hong Kong, en España el que está hecho es en la Universidad de Navarra, y incluso en una página web que se llama HattonNat, que es curioso porque, claro, hay miles de personas en esa página y cada uno puntúa las caras según le parezca, ¿no? Entonces han conseguido abarcar todas las que tienen las puntuaciones más caras y han hecho esa composición y las han comparado con las que tienen la puntuación más alta y con la media de todas, ¿no? Y eso permite ver qué es lo que hace que una cara sea más bella y qué es lo que hace que otra no lo sea tanto, ¿no? Y básicamente el motivo por el que percibimos que una persona con estas mezclas es más atractiva son varios, lógicamente, pero tiene también su explicación en el modelo evolutivo, y es que una persona que es la mezcla de otras tiene una heterogeneidad mucho mayor que la otra, una mayor mezcla que va a hacer que sea más difícil que haya, por nuestra descendencia genética homocigótica, pues, posibilidades de cometer errores y tener una descendencia peor, ¿no? Con lo cual el ser humano percibe como esta mezcla
buena y bonita y interesante para tener descendencia, ¿no? Hay otros muchos factores, no vamos a entrar en todos ellos ya distintos. Este también es un artículo del Nature muy importante, donde ha descubierto que el tener contacto visual también aumenta el atractivo. Incluso han descubierto en qué zona del cerebro, en la reticular cerca de la zona prelímbica, aumenta esta respuesta, que es una respuesta que muchas veces va muy relacionada en cuanto a recompensa, ¿no? Se percibe como una posible recompensa el tener un contacto visual y resulta más atractiva esa cara, ¿no? Y luego, lógicamente, algún otro estudio, pues que el alcohol aumenta también la percepción de belleza, lo cual dicen que puede ser muy peligroso. Alguna copa de más. Y una cosa muy interesante, quizás en este congreso, que habla sobre la percepción que nosotros podemos tener sobre el movimiento facial, y es que el movimiento facial también aumenta el atractivo de otro individuo. Se ha visto que las mujeres tienen mayor movimiento facial, mueven más las pestañas, giran un poquito la cabeza y sonríen un poquito más cuando están enamoradas de su pareja, y esto lo percibe el hombre como un atractivo, ¿no? Con lo cual, aprovecho esta ocasión porque luego hablarán muchos compañeros sobre para, afortunadamente, lo más importante es que lo pongan de un modo natural, sin bloquear. Por lo tanto, esto es muy importante y por eso hay algunas personas que no resulta atractivo un bloqueo excesivo de la cara, ¿no? Muchos otros aspectos, lógicamente, la calidad de la piel, esto es muy importante, las pieles más homogéneas se perciben como más atractivas. Otros factores, la sonrisa, hay muchos estudios sobre la sonrisa. Y una última nota sobre este tema, y es que realmente ya han conseguido que un ordenador sea capaz de percibir la belleza. Se le han metido unos parámetros, se le han estudiado cuáles son las medidas que tiene que tener en cuenta para que pueda percibir a alguien como bello, con lo cual este conocimiento que la belleza era algo innato al ser humano y que solamente conocía, pues ya los robots del futuro sabrán también tener un buen gusto por la belleza y por el arte, ¿no? Voy a terminar simplemente esto, en vez de meterme luego en los estudios uno por uno. Yo creo que es muy importante también valorar no solamente el pasado en el arte, que es lo que hace más atractivo una cara, sino también estudiarlos en el momento actual, los profesionales que trabajan con la belleza, qué es lo que hacen para conseguir que sus pues modelos sean más bellas, ¿no? Entonces hay que saber muy bien qué es lo que hace una persona que maquilla, qué hace un fotógrafo profesional, ¿no? Este es un ejemplo muy claro, ¿no? Esto solamente lo utiliza con la iluminación. En los estudios de fotografía para los modelos tienen mucha iluminación y, por ejemplo, este antes y después, que parecería que esta paciente se ha hecho algo, pues tiene mejor el cuello, ya no tiene ojeras, realmente lo único que tiene es un reflector debajo, ¿no? Que hace que la luz venga de abajo. Esto es un efecto que se llama de almeja o de clamshell, ¿no? Con lo cual, no solo eso, sino también qué hacen los diseñadores gráficos de las revistas para que las mujeres parezcan más bellas. Lógicamente, los diseñadores digitales hoy en día tienen mucha importancia porque pueden hacer todo esto que antes hacían con tantos flashes, lo pueden hacer en el estudio, ¿no? Básicamente hay una serie de rasgos que hacen siempre, ¿no? Siempre mejoran la calidad de la piel, hacen más homogénea, mejoran la fusión de la mejilla párpado, o sea, quitan la ojera, y hacen los ojos y los dientes más blancos. Curiosamente, esto es lo que hacen siempre, quitan la ojera, ojos más blancos, dientes más blancos y piel más homogénea. Ojera, ojos más blancos y piel más homogénea. Y pues esto es muy importante, ¿no? Estos factores son los que hacen que una mujer parezca más bella. De hecho, muchas veces este rímel oscuro puede resaltar más el blanco de los ojos y por eso resulta atractivo, ¿no? Dientes más blancos, la piel más homogénea, ¿no? Y ya voy a terminar, si me lo permite el siguiente ponente, simplemente rescatando esto que teníamos, que eran los estudios sobre las zonas anatómicas en cuanto a la belleza, y lógicamente hay infinidad, los que hacen referencia a las órbitas, cejas y párpados y su belleza, a la piel, a la sonrisa, al cabello, nariz, etcétera. Y yo, básicamente, en vez de ir cada una de ellas, voy a terminar la sesión simplemente hablando de lo que yo, como cirujano plástico, intento procurar. Hay un compañero también de cirujano plástico, o sea que estaremos, yo creo, muy de acuerdo, en que básicamente intentamos hacer de arriba para abajo un rostro para que parezca más bello. En cuanto al tercio superior, muy importante, y aquí se va a hablar mucho después, el tema de las arrugas frontales, los pliegues, los surcos, ¿no? Y la posición de las cejas, ¿no? Yo hago una técnica un poco, bueno, que básicamente busca, en vez de bloquear el músculo corrugador, pues cojo una pequeña porción. Esta mujer es muy joven, 38 años tenía cuando se lo hice, y lógicamente después de hacer una incisión, un abordaje por el párpado superior, pues luego simplemente queda este resultado de un modo permanente.
permanente, que muchas pacientes, bueno, pues presenten lo permanente y luego no pueden activar ese gesto, ¿no? Otras pacientes también es importante la posición de las cejas. Esta paciente también tenía un peeling en el párpado inferior que produce este scleral show, que a veces es muy complejo de tratar, y tiene simplemente un lifting de la cola de la ceja y una resección de los corrugadores también, que también mejora la forma de la ceja, ¿no? Otros casos de otros pacientes, lifting de cola de la ceja, blefaroplastia inferior para mejorar el contorno del párpado inferior. A veces también hay estudios que dicen que el ojo un poquito inclinado o atigrado es mejor, mejorar un poquito la tosis, levantar la cola de la ceja y mejorar la ojera. Y así, incluso pacientes muy jóvenes, 20 y pocos años, que pueden tener simplemente bolsas, y es muy importante, como hemos visto, los artistas que mejoran la unión, lo que se llama la fusión mejilla-párpado, que tiene mucha importancia ahora en el tercio superior medio facial, o casos más drásticos realmente de una separación muy grande aquí, que es importante mejorar, ¿no? Yo muchas veces lo tapizo un poquito con grasa para hacer que esa fusión mejilla-párpado inferior tan importante sea mejor, y bueno, eso es lo que haría en el párpado superior. Voy a hacer simplemente una mención a la parte media facial, que bueno, no la nariz lógicamente, pero bueno, viendo los cánones de belleza desde antiguos, los años 70, 80, 90 y actualmente, una mujer bella, siempre a nivel centrofacial, en reposo de sus labios y su boca, se la ve una buena porción de incisivos superiores. Cuando uno envejece, ya hemos visto, el labio crece, y a las personas de mayor edad solamente se leen los incisivos inferiores, ¿no? Y esto, desafortunadamente, ahora pues está provocando bastante con materiales de relleno. Hay que tener muy en cuenta esta relación labio superior con incisivos superiores, e incluso si ya hay una proporción, tener al lado un dentista que pueda poner unas fundas y bajar esos dientes o mejorar esa relación, o un cirujano plástico, que yo a veces hago, es subir el labio superior. Estas pacientes tenían relleno y lo que he hecho simplemente es hacer un lip lift para que se le vea los incisivos superiores, ¿no? Y realmente ya digo que esto es muy importante en la belleza de una mujer. Y luego el tercio inferior, acabar simplemente la parte del cuello, ¿no? El cuello yo creo que es el gran olvidado hoy en día del refinamiento facial, porque bueno, aunque esta mujer, que es Twiggy, es una del modelo de las más importantes de los años 60 en Gran Bretaña, tiene aquí su Photoshop importante porque esta está hecha a la misma edad o en el mismo momento, pues por muy bien que esté la cara limita con el pelo por arriba y con el cuello por abajo, entonces salvo que vayamos con un buceador, pues aunque esté perfecta la cara, si no está bien el cuello, pues es difícil conseguir un resultado natural que es tan importante como hemos visto antes, ¿no? Y por eso yo le presto siempre mucha importancia al refinamiento cervical y del reborde mandibular, que suele aparecer esta estructura aquí que baja, para conseguir bueno, pues tener un aspecto mejor en la cara, y realmente es de los factores que más pueden mejorar un rostro sin cambiar excesivamente la expresión, lógicamente, ¿no? El borde mandibular, el cuello, y incluso en hombres esta flacidez, el cuello, incluso mujeres mayores, 45 años, tienen ya esta flacidez, y es importante resolverla, yo creo, ¿no? Antes, después, conseguir un buen ángulo recto, y quitar toda esta zona, yo creo que es muy importante. Y ya como conclusiones, simplemente decir que como hemos visto, la belleza y la envejecimiento facial se pueden medir y se pueden estudiar de modo objetivo y de modo científico, y que es muy importante que todos los profesionales que vayan a dedicarse, o que es parte importante de su profesión, sea la belleza, desde médicos, cirujanos, lógicamente, pero bueno, artistas o periodistas que hablan sobre la belleza, tienen que conocer qué es todo esto de la belleza y cuáles son estas mediciones, y como ejemplo sí que es importante que se puedan mejorar las herramientas para que se puedan medir más, ¿no? Yo ahora voy a presentar, querría haber tenido más tiempo para a lo mejor hablar de este trabajo, pero bueno, os presento un poquito la última publicación mía sobre este estudio precisamente de estas asimetrías, ¿no? Donde en 204 pacientes he hecho un estudio de las asimetrías en el párpado inferior con unos métodos de medición, y curiosamente pues este estudio me ha permitido descubrir que el 66% de los pacientes tienen el párpado derecho más bajo que el izquierdo. Ahora estamos en fase de averiguar por qué, si es porque duermen de un lado de la cama o tienen más laxitud, pero esto es muy importante porque este tipo de estudios son los que permiten que podamos hacer un tratamiento individualizado y ya estudiar al paciente antes y hacer una blefaroplastia con una resección asimétrica para poder compensar estas asimetrías. Pues nada, muchas gracias y perdón por el paso que viene.